en presencia de Jesús sacramentado. Queremos meditar en este día, 25 de mayo, día en que celebramos el nacimiento del Padre Pío, el aniversario de su nacimiento. Pues queremos meditar muy brevemente en la figura del santo, y he pensado que pueden servirnos estos 3 puntos que podrían responder así muy genéricamente a 3 preguntas. La primera, el qué; la segunda, el cómo; y la tercera, el para qué. 3 puntos de los muchos que podríamos destacar de San Pío de Pietrelcina. El primero, profeta de la Santa Misa como sacrificio de propiciación. El segundo, heraldo de la cruz de Cristo y del valor del sufrimiento. Y el tercero, mensajero de la auténtica caridad cristiana. Vamos al primero. Padre Pío, profeta de la Santa Misa como sacrificio de propiciación. Este primer punto sería responder a la pregunta del qué. ¿Del qué? ¿Qué es la Santa Misa? ¿Qué es la Santa Misa? Precisamente en una época en la que muchos cristianos no tienen respuesta a esta pregunta, nos puede ayudar a acercarnos al Padre Pío. En cierta ocasión, un periodista, con permiso de del obispo, le hizo una entrevista al Padre Pío. Está en internet, son como casi 40 preguntas que le hace, prácticamente todas alrededor de la misa que él celebraba, la vivencia de la Santa Misa, qué tenemos que hacer en la misa. Y el Padre Pío contesta a todas las preguntas, menos a una de esas 40, pues con frases muy cortantes, muy rápidas, ¿no? Les leo algunas de estas preguntas, las 5 preguntas, ya les digo que son casi 40. Le pregunta el periodista: Padre, ¿ama el Señor el sacrificio de la misa? Sí, porque con él regenera el mundo. Padre, ¿cuánta gloria le da la misa a Dios? Una gloria infinita. Padre, ¿qué debemos hacer durante la Santa Misa? Compadecernos y amar. Padre, ¿cómo debemos asistir a la Santa Misa? Como asistieron la Santísima Virgen y las piadosas mujeres, como asistió San Juan al sacrificio eucarístico y al sacrificio cruento de la cruz. Padre, ¿qué beneficios recibimos al asistir a la Santa Misa? Responde Padre Pío: no se pueden contar, los veréis en el paraíso. Cuando asistas a la Santa Misa, renueva tu fe y medita en la víctima que se inmola por ti a la divina justicia, para aplacarla y hacerla propicia. No te alejes del altar sin derramar lágrimas de dolor y de amor a Jesús crucificado por tu salvación. La Virgen Dolorosa te acompañará y será tu dulce inspiración. Estas son las 5 preguntas, ya les digo que son casi 40, todas de este tenor, ¿no? Fíjense que el Padre Pío dice: cuando asistas a la misa, renueva tu fe y medita en la víctima que se inmola por ti a la divina justicia para aplacarla y hacerla propicia. Y es aquí donde me quiero detener. El Padre Pío es profeta de la misa, entendida como sacrificio de propiciación. ¿Qué significa eso? Pues que en la misa Cristo se ofrece al Padre para desagraviarle,
para desagraviarle por nuestros pecados. Esto es una cosa que casi nunca se enseña, casi nunca se predica. ¿Por qué? Porque, fíjense, mucha gente se piensa que la misa es un rato de oración, entendido como que nosotros vamos a rezar. No, en ese sentido no. La misa es la ofrenda de Cristo al Padre que se entrega como víctima para que el Padre sea propicio, para que el Padre se apiade de nosotros, más aún para desagraviar al Padre, que el Padre fue ofendido por el pecado de Adán y de Eva y por todos nuestros pecados, y Cristo se pone frente al Padre como ofrenda agradable a Dios, como ofrenda de buen olor. A la misa no venimos a rezar, a la misa no venimos a encontrarnos nosotros. El Padre Pío se enfadaría mucho viendo cómo hoy muchos sacerdotes les ha entrado esta moda de celebrar mirando a la gente. Eso no lo dice el Vaticano II, eso no lo dice la reforma del misal, no lo dice. Más bien dice al revés, que el sacerdote celebra mirando hacia Cristo y que se voltea para mirar a la gente y decir: el Señor esté con vosotros, etc. El Padre Pío se pondría muy nervioso porque le estamos quitando todo el sentido a la misa y la estamos volviendo, como diría el Papa Francisco, en un acto clericalista, donde el sacerdote es el centro, el importante, el que maneja la situación, la escena. Nada que decir de que el Padre Pío se enfadaría mucho si viera cómo hoy en muchas iglesias se da la comunión en la mano, pero bueno, esto ahora no es el tema. Fíjense, la misa no es un lugar donde vamos a rezar, en ese sentido que les decía. La misa no es un lugar donde vamos a encontrarnos entre nosotros. Eso tiene que suceder fuera, si aquí de verdad nos encontramos con Cristo. La misa, por supuesto, no es una fiesta. La misa, por supuesto, no es simplemente un banquete, aunque en la misa recibimos a Cristo. Fíjate, en esta mesa. Por eso los comulgatorios tradicionalmente se les ponía un pañito blanco, porque significaba que esa era la mesa, y tú cuando vas a comer pones un mantel. Aquí se comulga, aquí se recibe a Cristo. Por lo tanto, la misa propiamente no es un banquete, sino que dentro de la misa recibimos a Cristo. Pero tú puedes ir a misa y no comulgar, por lo que sea. Y sin embargo, la misa tiene su valor intrínseco como sacrificio de propiciación. Esto hay que entenderlo, porque parece que nosotros somos los protagonistas. No, y aquí el protagonista es el Padre, a quien hay que complacer, reparar, desagraviar, volverle propicio. Entonces, claro, si yo voy a misa con el desenfocado, es normal que después mi vida vaya desenfocada. Mucho menos la misa es un recuerdo, y eso está en muchas canciones que se cantan. Por desgracia, en nuestras iglesias venimos a recordar. Hay muchas letras de canciones que se cantan, por desgracia, que son, si no erróneas, por lo menos inapropiadas. Porque entonces parece que, bueno, aquí no pasa nada, aquí simplemente estamos recordando que Dios nos ama. No, es que aquí sucede que Cristo se está ofreciendo como se ofreció en la cruz. Es el mismo sacrificio, aquel cruento, aquí incruento. Y yo tengo, como dice el Padre Pío, de meditar esto, observar la víctima santa que es Cristo, que se está ofreciendo, dice, para hacer al Padre propicio. Y por eso Padre Pío, la entrevista es más larga, pues cuenta cómo él sufre, cómo él llora, cómo él vive todo este drama divino interiormente. ¿Por qué nosotros salimos de misa y seguimos igual que hemos entrado muchas veces? Porque vamos a la misa a rezar, a sentirnos bien, a escuchar al cura, a cantar, a encontrarnos entre nosotros, a comulgar. La misa no es para eso. La misa es para entender que el Padre ha sido agraviado por mis pecados, y por eso cuando yo salgo de misa y he vivido eso, quiero cambiar. Pongo los medios para no agraviarlo más, para no ofenderlo más. Bien, segundo punto, este sería el qué. ¿Qué es la misa? Segundo, el cómo. Y hemos dicho que en este segundo punto
nos acercábamos al Padre Pío, heraldo de la cruz de Cristo y del valor del sufrimiento. Hay una carta, cuando él está recién ordenado, él le escribe a su director espiritual y le dice: el Señor me está haciendo ver como en un espejo que mi vida futura no será más que un martirio. Y tú hablas con cualquier persona y te dice lo mismo. Lo que pasa es que él entendió el valor del sufrimiento, el sentido de la cruz. Tú hablas con cualquier persona y en privado, en confidencia, la gente te lo dice: uy, padre, lo estoy pasando tan mal, por esto, por lo otro, un tema familiar, un tema de enfermedad, un tema de tentación, un tema de mediocridad, de tibieza, todo el mundo lo pasa mal. Pero el Padre Pío es modelo para nosotros, porque el Padre Pío entendió, fíjate, que para desagraviar a Dios Padre, hemos dicho que es la misa, un acto de desagravio a Dios, el mejor modo de hacerlo es santificándome en el sufrimiento. Ahora estaba yo comiendo con mi madre, hemos almorzado un poquito tarde porque ella venía del dentista, y en la conversación ha salido, bueno, pues una persona pues que hace un tiempo me ofendió y me hizo una injusticia pues bastante seria, y ahora esta persona está enferma. Y mi madre me ha dicho: llámale, a ver cómo se encuentra. No. Yo le digo, y mi madre me dice: no, es que ahí está el valor del sufrimiento. Claro que cuesta llamar a una persona que te ha hecho esto, entonces ahí tienes que vencerte, mortificarte, fastidiarte, clavarte con Cristo en la cruz y santificarte. Sí, buenas tardes, me han dicho que lo estás pasando mal. ¿Cómo llevas esto que tanto nos cuesta? Porque teóricamente lo entendemos, Jesús lo repite en el Evangelio 300.000 veces, ¿no? El que quiera seguirme, que tome su cruz. Pero luego en el día a día nos cuesta mucho entender el sufrimiento y no le veo sentido, y esto es absurdo, y por qué Dios permite esto, y por qué tengo que llevar esta cruz tan pesada. Padre Pío, santifícate sufriendo, llevando la cruz. Ese sería el cómo. ¿Se han dado cuenta? El qué tiene que ver con Dios. El cómo tiene que ver conmigo mismo. ¿Y el para qué? Tercera pregunta y última. El Padre Pío fue mensajero de la auténtica caridad cristiana. El Padre Pío se pondría nervioso con estas ONGs y con estas campañas de solidaridad y con estas campañas sensibleras, sentimentalistas, donde en realidad lo único que se busca es el exhibicionismo. Ahora que está todo el mundo alterado con este tema del racismo, ¿realmente nos importan las personas, la dignidad humana? Si estamos asesinando a niños en el vientre de sus madres, dejemos de hacer teatro. Aquí nadie está a favor del racismo, porque una persona no puede ser despreciada por su raza, por el color de su piel. Eso lo debemos, lo entendemos. Pero que no nos vengan con rollos sensibleros. Padre Pío se enfadaría. ¿Por qué? Porque en el fondo, el para qué, la misa, la santificación propia, llevar la cruz, el sufrimiento, ¿para qué? Para aliviar a los demás. Por eso el Padre Pío funda la Casa Alivio del Sufrimiento, por eso el Padre Pío es el mensajero de la auténtica caridad cristiana. El que me hace, dice Jesús, el que hace una de estas cosas a uno de estos pequeños, me lo está haciendo a mí. Y entonces, la vida, nuestra vida, adquiere valor, porque hay un para qué, para aliviar al hermano que sufre, en el que está Cristo. Cristo se esconde detrás de ese hermano, detrás de esa persona que lo está pasando mal. Me parece que era el mes anterior o hace 2 meses, les comentaba esa frase del Padre Pío, ¿no? Que decía: faltar a la caridad a un hermano es como herir a Dios en la pupila del ojo. Bueno, es otra manera de decirnos que lo que le hacemos al hermano
se lo hacemos a Cristo. Pues que estos 3 puntos nos sirvan como meditación para el rosario, para el día de hoy, que en el fondo el qué es la misa, cómo he de vivir mi vida, con dándole sentido al sufrimiento, y para qué, para aliviar al hermano que sufre. En el fondo los 3 puntos van correlacionados, uno no se entiende sin el otro, y le pedimos al Padre Pío que nos ayude, pues, que interceda por nosotros para que vivamos nuestras misas como lo que son, sacrificio de propiciación a Dios, para que entonces salgamos con la fuerza para llevar el sufrimiento de nuestra vida y para aliviar al hermano que sufre con la auténtica caridad cristiana. Que así sea.